Un par de ideas que me traen dando vuelta a propósito de las noticias que salen en la prensa eh, y que tienen que ver con la política polarizada que vive el país y el estancamiento económico que ya venimos sufriendo largo tiempo. Eh, Salía un empresario, director de Copec, justamente apelando a la necesidad de terminar con la polarización política. Sale un exministro en la noche en un canal de cable famoso por referirse a quitarle los patines a los niños de Chile para igualar hacia abajo, hablando de un gobierno de unidad nacional, etcétera. En todos los medios tenemos, digamos, un desfile de académicos dándonos cátedra respecto de cómo los chilenos viven su realidad y ellos son, digamos, la fuente, principalmente el mundo humanista, del problema de polarización que vive Chile. Entonces, tengo dos ideas que básicamente son las que quiero comentar aquí. Una tiene que ver con el derecho y otra tiene que ver, y justamente los invitados de ayer del programa era uno abogado, ex fiscal, y el otro ex ministro. Me voy a colgar de eso un poco para esta idea que quiero desenvolver. Lo primero respecto del papel del derecho. Sabrán ustedes que en la antigüedad los hombres que daban leyes eran hombres muy completos, verdaderamente. O sea, las leyes que nosotros conocemos de Platón, de Solón, de la antigüedad, del Estado ateniense, de los espartanos, son leyes hechas de Protágoras, en fin, son leyes hechas por hombres cultos, muy cultos, que dominaban una serie de campos y que fueron muy viajados, digamos, ¿ya? Contrasta con la experiencia de Sócrates, que nunca salió de Atenas, digamos, ¿ya? Los demás no, recorrieron Asia, parte de Europa, vieron distintas realidades, pero además eran matemáticos, estudiaban astronomía, estudiaban el derecho, es decir, gente verdaderamente completa. Y bueno, nuestra realidad hoy día dista mucho de eso, ¿no? La división del trabajo, de la modernidad, la especialización, ha hecho que hoy día la mayor parte de las personas dominen con dificultad su pequeña parcela de conocimiento. Entonces, eso muestra inmediatamente la debilidad del derecho como ciencia propiamente tal. Pero además está un tema de la tradición del derecho, el origen del derecho. El derecho europeo viene todo, como saben, los abogados y la gente que lo ha estudiado, que lo enseña, es herencia del derecho romano. Eh, y básicamente conserva muchos de sus conceptos y de su ordenamiento, de su codificación, etc. Derecho privado, derecho público, etc. Pero resulta que por ahí, por el siglo, digamos, los romanos fueron esencialmente, como en algún momento lo escribí en un ensayo que está por ahí, los romanos fueron esencialmente un pueblo conquistador, fueron una sociedad militar eh, que, que su riqueza se basó básicamente en conquistar las ciudades, las provincias, los territorios que los rodeaban, ¿ya? Y eso lo hizo una y otra vez con el Medio Oriente, con el norte de África y con la Europa misma, digamos, ¿ya? Esa fue su experiencia y su opulencia se debió justamente a esa capacidad militar de ir e imponerse y conquistar a los demás. Ese esquema decayó
cuando los bárbaros los invadieron y finalmente Roma no se pudo recuperar, digamos, ¿ya? Pero en ese entonces lo que ocurrió fue que la fuerza se transformó en la norma. Y el caso concreto es que uno de los países más importantes en este caso para la influencia de la tradición del derecho chileno es Inglaterra. No se olviden ustedes que Andrés Bello fue a estudiar a Inglaterra y de Inglaterra trajo el derecho a Chile. Y el derecho inglés es un derecho de conquista. Está basado, digamos, en las invasiones de los normandos, digamos, de Guillermo el Conquistador, que arrasó los territorios y por la fuerza conquistó e impuso su régimen, su ley en esos territorios. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo acepta y hoy día, digamos, es raro que la gente raje vestiduras en Inglaterra a partir de eso. Es la realidad. No estoy diciendo, digamos, que haya que abolir eso. Eso fue lo que ocurrió en verdad. Y por lo tanto el derecho inglés es un derecho de alguna manera aristocrático que conserva este origen, ¿cierto? Este origen que es un derecho que se desarrolla a partir de la conquista de la fuerza y que luego se va gradualmente moderando en la medida, como decía Stuart Mill, que la sociedad va pasando de una sociedad más bárbara y brutal a una sociedad más de comerciantes y de hombres de negocio. Entonces ahí se va limando, pero es una sociedad que en esencia su derecho es de ese tipo, aristocrático. Y eso es lo que se trajo a Chile, un derecho aristocrático, porque aquí había también poco europeo, mucho indio y mucho mestizo, que es una categoría intermedia, pero básicamente exenta de derecho. Y entonces ese fue el derecho que se trajo, que trajeron los descendientes de europeos acá, y ese es el derecho que existe en Chile. Es un derecho que está hecho a semejanza del derecho británico, del derecho inglés. Entonces, muchos de los problemas que experimenta nuestro derecho y los chilenos y las injusticias que nosotros vemos y el trato desigual, todo tiene una explicación y un origen que está dado ahí, ¿ya? Y nosotros, pero hay otros pueblos que se dieron un derecho distinto y eso es lo importante. Hay pueblos que no teniendo estos territorios, no teniendo estos grandes estados y teniendo una situación material distinta, desarrollaron una teoría del derecho que es distinto, que es más inclusivo, que es más igualitario y que estaba más orientado a, digamos, a una protección de, de lo común, de todos, de la comunidad, y que se orientaba más bien a la actividad comercial para poder obtener lo que el conjunto de la sociedad necesitaba. La asociación, la confederación, la federación y el impulso al comercio, a la actividad bancaria para poder salir adelante y prosperar. Y lo hicieron, ¿ya? Entonces ese es un modelo alternativo. Y la justicia, por ejemplo, que se comentaba ayer, que existe en Estados Unidos, está tomada de ahí. Tiene una influencia que viene, que no es, tiene elementos tradicionales porque procede de una tradición inglesa, británica, en colonias británicas, pero introduce por la gran, digamos, mezcla de distintas nacionalidades que constituyeron la formación de los Estados Unidos, no es puro, no es una copia de lo que hay en la justicia, el derecho en Estados Unidos, de lo que existe en Inglaterra. Entonces, y eso lo hace interesante. Entonces, lo que digo en definitiva es que muchos de los problemas de nuestra sociedad tienen que ver con eso, porque esta élite que de alguna manera trajo ese derecho y que gobierna y que juzga, tiene serios problemas para entender la realidad del mundo. No son hombres de una cultura como lo fueron los antiguos, digamos, astrónomos, matemáticos, economistas. No, es gente más bien rudimentaria, son más bien de hábito, creyentes, conocen su ámbito, sus reglas del juego, y la realidad entera de la sociedad la juzgan en base a
a esas reglas que ellos conocen. Entonces yo explicaba ayer en un tuit que es como si en un lugar cualquiera hubiera un conjunto de personas que desea divertirse, jugar un partido de fútbol, un juego, eh, y no lo pudieran hacer o tuvieran serios problemas para poder hacerlo, porque hay mucha gente que ha estudiado las reglas del fútbol y básicamente les impide jugar. Entonces, eso es lo que pasa en Chile. Tenemos esta gente que ha estudiado estas reglas, ¿ya? Que son los juristas que hay en Chile que abundan, y entonces cualquier cosa que se quiera hacer, inmediatamente se saca un código y se pone sobre la mesa y se dice usted no puede jugar porque estas son las reglas, y entonces todo el mundo queda como impedido. Es como si alguien para poder moverse tuviera que estudiar mecánica, las leyes de la mecánica, cuando en realidad las personas se mueven de manera natural. Y ese es un problema que tiene nuestro país, un problema que tiene nuestra economía, es un problema cuya causa está en el derecho, pero que tiene consecuencias mucho más allá del derecho, ¿ya? Que tiene consecuencias prácticas en la economía, en cómo el país se desarrolla, en la capacidad de emprender, en la capacidad de correr riesgos, etc. Y además está todo el problema que se genera a propósito de la corrupción, digamos, porque las reglas son las reglas, pero la gente juega como sabe jugar. Y eso es lo que estamos viendo en la justicia, digamos. La justicia es el derecho que está escrito, ¿verdad? Y otra es, en verdad, cómo se mueven las personas y cómo se mueven las asociaciones, los intereses de grupo dentro de esas reglas escritas, digamos, ya que supera ampliamente esa realidad. Eso es lo que vemos por esa parte. Lo que quería decir respecto del el problema que tenemos con los abogados y con el derecho en Chile, que genera un problema que no solamente tiene como atenazado a la actividad económica, sino que tiene una serie de otras consecuencias que normalmente no se comentan. Y esto viene también de una idea propia de la academia, que es de donde viene también la polarización que se vive en Chile. Porque la academia en el fondo alguna vez fueron los conventos, es donde habitan dos tipos de personajes, digamos, ¿ya? El estudioso, el intelectual, el hombre que se dedica al cultivo de la ciencia o a la docencia, y los estudiantes. Los estudiantes eran enviados, digamos, a tener una formación espiritual para que aprendieran a leer y las cosas más elementales. Eso era lo que se hacía antiguamente. Si uno quiere leer una crítica interesante, concienzuda y de prestigio respecto del papel que han cumplido las universidades, uno puede leer, por ejemplo, la crítica que hace Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando se refiere justamente al papel que cumplen las universidades y las religiones que son, digamos, que participan de la educación dentro de los países. Es muy interesante y nadie podría decir que lo que dice, nadie podría calificar de radical, digamos, las opiniones del escocés Smith, ¿ya? Así que yo los invito a que lo hagan. Entonces lo que tenemos ahí de nuevo es algo similar. La academia, con esta gente que se dedica al estudio, a la investigación, confunde el estudio, la investigación con la realidad. Es algo que decía ayer Joinian anoche en un canal de cable, digamos, en donde le hacía la crítica a los progresistas, digamos, ¿ya? Pero en verdad va mucho más allá de los progresistas. En Chile es un problema que cruza el arco completo del mundo académico y ellos confunden la realidad con su objeto de estudio, ¿ya? Es un problema de nuevo, es un problema intelectual, ¿ya? Entonces, en su afán, digamos, de profundizar el conocimiento específico, normalmente teórico,
de un determinado objeto de su interés, como puede ser la sociedad, como puede ser la política, como puede ser el género, han olvidado por completo la interconexión que tienen en las personas todas estas distintas esferas a un mismo tiempo. Es decir, que las personas tienen fe, tienen religión, cuando no tienen religión creen en una suerte de metafísica, a veces no creen en ninguna de los dos, podrán ser ateos, agnósticos, etcétera, pero además tienen demandas económicas, tienen necesidades que tienen que cumplir, tienen temas laborales, tienen temas familiares, tienen opiniones políticas, les gusta el arte, pero no les gusta que el artista les diga qué deberían pensar o no respecto. Todo esto, ellos como se abstraen, ¿ya? Porque ellos en el fondo son sujetos de conocimiento, no sujetos de acción y de voluntad, sino que son sujetos de conocimiento y a eso dedican su esfuerzo. Entonces, en eso profundizan, ¿ya? Y abstractamente van figurando a una realidad que en el fondo no es más que siempre una teorización, una, una suerte de identidad de la realidad con su teoría, y de ahí viene toda esta polarización. Los muchachos van a la universidad, se han comprado todo lo que les han ofrecido estos petulantes, y ese es el problema que tenemos entonces. Y los medios, en su negocio, porque los medios son un negocio, lo que hacen básicamente es poner a estos petulantes a repetir una y otra vez la realidad desde el punto de vista de la teoría. O sea, haciendo completa abstracción de lo que realmente le sucede a las personas y ocurre en el mundo, ellos se afanan en hacer del mundo una idea, una teoría. Y deben defenderlo, digamos, deben aunar esfuerzo, a llevar agua a sus molinos. Por lo tanto, la polarización es parte, digamos, del resultado natural. Además, se trata también de llevar recursos a las instituciones y a ellos mismos. Por lo tanto, tienen que tomar posiciones políticas y por lo tanto cada vez deben volverse más intransigentes. Y ese es el estado en el que nos encontramos. Entonces, los hombres que son hombres digamos, que tienen un rol activo en la sociedad y que tienen capital y que tienen recursos, hacen un flaco favor al darles tribuna y recursos a estas academias, pensando que en el fondo las academias defienden su posición, en el fondo lo hacen de alguna manera con ese interés, porque en definitiva no consiguen ese resultado. Los académicos en el fondo son sujetos ensimismados que confunden la realidad con su teoría, ¿ya? Y son en definitiva los que han estropeado, digamos, la convivencia entre los chilenos. Prácticamente nadie entiende mucho lo que lee, por lo tanto todo lo que escriben no lo lee nadie, ni lo entiende nadie. Y además se ha trabado de una y mil formas la posibilidad de poder desarrollar actividades del más variado tipo en nuestra sociedad, porque ellos tampoco son gente de acción, son gente de pizarrón, son gente de libros de pizarrón y de ideas abstractas, digamos. No son gente que vaya a construir, a hacer cosas materiales, a edificar, a participar. No, ellos viven otra realidad. Entonces, los hombres, los grandes prohombres del CEP, etcétera, etcétera, lo que hacen es en el fondo financiar a un grupo de personas que son no más que pedantes, inútiles, que no hacen por otro lado indirectamente que terminar trabando la pelota de la misma actividad económica que a ellos les gustaría desarrollar. Y eso es algo que deberían reflexionar y deberían tratar de cambiar. Eso, que tengan buen día.